De hecho, hoy en día, no sé si tú lo has visto con alumnos, pero salen muchos memes en internet de que no tienes depresión, solo naciste en Guatemala. O sea, así, así. Y salen ese tipo de comentarios que entre broma y broma, pues la verdad se asoma. ¿Y qué tal, amigos y amigas de todo el mundo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a otro episodio nuevo de Reflejo Podcast. Hoy tengo aquí conmigo a un invitado muy especial, José Mario. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos de todo el mundo. Eso, mero. Ese saludo estuvo bueno porque no sabemos a qué horas lo está viendo la persona. Efectivamente. Eso, muy bueno. Empezamos bien, empezamos con el pie derecho. Eh, ¿Cómo estás? Supe que anduviste dando una conferencia en Santo Domingo. Primero que nada, quisiera que te pudieras presentar y que pudieras hablarnos un poquito de qué haces, de a qué te dedicas. Pues bien, mucho gusto para, primero, contigo es de verdad establecer estas relaciones virtuales ha sido un mundo nuevo para todos nosotros y es un gusto poder aprovechar la tecnología para volvernos a ver y volvernos a encontrar. ¿Qué soy? ¿Quién soy? Soy una persona mayor de 50 años que durante sus 50 años ha estado apasionado por el arte. Es un legado de mis padres y mis abuelos, un apasionado con la educación, con la transformación, un apasionado con la creación. Estudié arquitectura por consejo de mi padre y de la arquitectura me abrió todo un mundo para estudiar afuera de Guatemala y estudiar en mi pasión, que son los museos. Los museos y sus exposiciones, el museo y sus plataformas, el museo y sus poblaciones, sus visitantes. De ahí entonces surgió una estupenda relación con el arte muy íntima. Desde pequeño estuve relacionado con ello, pinté, estudié y demás, pero el abrir horizontes estudiando fuera me permitió reconocer y respetar a las diferentes culturas a las cuales me enfrentaba. El vínculo con la enseñanza se dio siempre. Mi abuelo, mis papás, mi hermana, todos apasionados por la educación y la formación. Y tuve siempre los trabajos que he tenido han sido maravillosos, son parte de mi pasión. Y tuve un privilegio de ser 15 años director del Museo Nacional de Arte Moderno, que además me dio una plataforma de servicio, me dio una plataforma de apoyo y me permitió, bajo un apostolado muy corto, hacer algo por mi país y el arte de Guatemala. Excelente. Yo no sabía que habías estudiado afuera. ¿Cómo, cómo fue esa experiencia? Contame un poquito cómo salir a estudiar afuera te hizo ver realmente lo que había acá y cómo realmente estudiar afuera te ayuda a expandir tu horizonte. Primero me encanta viajar. Toda la vida Ok, desde pequeño me encantó viajar, pero me encanta viajar por una razón. Me encanta el regreso, me encanta el ok. volver al nido, me encanta el saber que me voy, pero saber que voy a volver. Estando en la universidad, estudiando arquitectura, en un intercambio con la universidad en Nueva Orleans, en la Universidad de Tulane, que fue maravilloso. Yo tenía apenas 21 años y entonces empecé Mm. a entender otro mundo de un lugar muy latino, pero además con fuertes presencias occidentales, españolas y francesas. Luego, al graduarme en Guatemala, decidí mi trabajo de, de, tesis fue relacionado con el museo y el museo y el orden sacro, la parte de la religión siempre por su parafernalia, diría Oscar Wilde, ha sido mi interés y mi pasión. Y entonces me fui a estudiar mi primer posgrado, que fue en Japón. Me fui 8 meses a Japón a estudiar nuevas tecnologías para museos en exhibición y en presentación. Y luego volví, seguí trabajando en museos, en exhibiciones, con artistas y luego me fui a España a estudiar la maestría en museología en la Universidad de Valladolid. Estuve allá 7 meses con el tiempo completo y luego me regresé y ya me dediqué a un trabajo internacional trabajando con la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es WIPO, OMPI, en sus siglas en español, y eso también me abrió otro mundo, me permitió ir a trabajar a Rusia, me fui a Suiza y siempre tenía yo un momento para escaparme y ver más cosas. ¿Qué me permiten esos viajes? ¿Qué me permite? Primero, reconocer que hay otras formas de ver la vida. Estudiar en Japón fue una cosa totalmente
atípica porque es la otra cara de la moneda. Es una cultura, una visión y un ejercicio totalmente diferente. Y siempre regresaba, siempre me gustaba y estando allá era cuando más me interesaba por reconocer y dar a entender nuestra visión de la vida. Y ahí es cuando uno, fuera de Guatemala, es cuando te das cuenta todo lo hermoso que tiene Guatemala. Por supuesto, la gente y la comida, y vamos a decir todos, cuando van los frijolitos, sí, sí es cierto, pero en estar allá y reconocer, por ejemplo, que te vibra la piel con una música de marimba, aunque no la sepas, aunque jamás te gustó, el reconocer que los ojos se te irán de agüita cuando ves las imágenes del lago de Titlán o de Tikal o de Antigua. Pues Guatemala tiene tres declaraciones de Patrimonio de la Humanidad tangible y tres intangible. Guatemala tiene dos premios Nobel que son el reconocimiento y el aval mundial de Guatemala. Y entonces esa es la parte hermosa. Y en Japón me tocó durante tres oportunidades mostrar qué era lo que era Guatemala. La carrera de arquitectura, por supuesto, me ayudó muchísimo a conocer y ver todos esos aspectos, pero además el estar allá en otro mundo era, ¿y qué cuento? ¿Qué digo? ¿Qué hablo? Ujú. Y fue maravilloso. Fue una enseñanza y una experiencia apasionante. Y es importante el viajar, el salir y volver, reconocer lo que uno tiene, lo que uno sabe y lo que uno es. Y de ahí fomentar y apoyar. Con, en mi caso, con las exposiciones, con los artistas, con el arte y con los estudiantes. Sí, digo, de todo lo que dijiste, hay algo que me quedó muy grabado, fue que fuiste a Japón a ver la otra cara de la moneda y que luego cuando venís lográs como apreciar y ver realmente lo que aquí hay de valioso. O sea, te cuento, yo creo que no te había contado, pero yo viví en Corea del Sur. Yo viví en Corea del Sur 6 años también. Y cuando uno va allá, uno conoce una cultura totalmente distinta a personas con otras costumbres. Allá uno no entra a la casa con zapatos, uno se quita los zapatos antes de entrar. No sé si en Japón era igual. Así es. Sí, así es, ¿verdad? Los restaurantes en lugar de sillas tienen cojines que se ponen en el suelo y las mesas son bien bajas. Algunos, ¿verdad? Em, y sí, cuando estás allá o cuando estás en otros lugares, sí sucede que extrañas muchas cosas de acá que cuando venís decís, madres, no lo había valorado tanto como cuando estuve acá. Y pues parte de eso también lo comprendo y sí te sigo. Y creo que todas esas experiencias que tuviste estudiando, trabajando en otros lugares, ayudaron mucho a realmente no solo apreciar, sino también a querer compartir con otros lo bello que tiene Guatemala. Y parte de tu trabajo fue hacer un curso. O sea, hiciste un curso entero para una universidad de Guatemala, dedicado a Guatemala y específicamente a su historia. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo se dio? ¿Verdad? Me ha tocado estructurar, digamos, tengo esa parte de académica de profesor universitario, me ha tocado diseñar cursos e incluso diplomados. Quiero que entendamos todos, el compartir no divide, el Ujú. compartir multiplica. No es que yo Total. te voy a dar la mitad de lo que sé, no. Yo voy a multiplicar por dos lo que sé. Ujú. Y entender que también el conocimiento es un juego, el conocimiento es algo atractivo, el conocimiento es una aventura, es un viaje. El, el leer es viajar con los ojos cerrados y eso es el conocimiento desde la academia. Y eso me tocó con Guatemala, desde pequeño. Mis papás a los tres hermanos, nos sacaban los fines de semana y nos íbamos en un bocho, en un escarabajo, la cuca le llamamos nosotros. Y mi papá nos sacó a todos lados, incluso al Petén, cuando era inadmisible llegar al Petén. Pero bueno, mi papá es de Petén y mi mamá es de Cobán, Alta Verapaz y Petén. Y entonces viene a la universidad y me dice, José Mario, queremos que los alumnos de la universidad tengan una referencia a Guatemala.
queremos que tengamos una identidad profesional en la cual nos caracterizamos en este mundo, y hablamos al inicio de la globalización, que en estas conexiones, nuestra información es exactamente la misma. Tenemos lo mismo que cualquier persona en cualquier parte del mundo, lo mismo. ¿Cómo nos vamos a diferenciar? Si tenemos lo mismo, si no sé, yo le digo, pues es muy fácil. Nos diferenciamos con una cultura que nos antecede, nos diferenciamos con unos legados que tenemos, con la forma de comer, con la forma de vivir, con la forma de hablar y que no conocemos. Si un alumno de grado universitario empieza a reconocer su país como tal, se va a diferenciar siendo un profesional guatemalteco. El uso del color, el uso de la diversidad, el uso de las formas nos va a dar una identidad. Y eso no lo digo yo. Eso se regeneró, se restableció en el siglo XX, después de las guerras mundiales, cuando todos los países empezaron a asumirse como parte de su local y parte de su espacio. En el siglo XX nos dejó eso como parte importante. La pintura, el arte nos demuestra eso. Se ve, se nota, se registra. Y entonces lo que tenemos que tener es la oportunidad de entender que hay algo más fuera de nuestro cubículo o de nuestro minifundio. Reconocer que a 45 minutos tenemos una ciudad que es patrimonio de la humanidad dentro de la estructura colonial, que en un viaje en bus de 8 horas tenemos otra ciudad prehispánica que es patrimonio de la humanidad, donde además cerca de esa ciudad está la pirámide volumétrica más grande del mundo. O sea, Ujú. no de Centroamérica, no de América, del mundo, más allá que las pirámides de Egipto, más allá de todas esas grandezas, y tenemos que tener la oportunidad. Entonces, la verdad que la universidad vio esa necesidad y yo encantado, porque me gusta explorar y me gusta compartir y armar un curso donde entendiéramos que desde la naturaleza y la parte local se va fortaleciendo una cultura que nos permite ser diferentes y Sí, maravillosos. totalmente. De hecho, el curso contigo es uno de los que más como en memoria me ha quedado de los que he cursado, precisamente porque es muy distinto a lo que vemos en la carrera de diseño y creo que eso fue lo bonito. De hecho, sos el único profesor hasta ahorita que se me ha venido a la mente invitar, precisamente porque hay un diferenciador bastante marcado y dentro de lo que mencionaste, o sea, dentro de lo que mencionaste sobre la identidad, en una ocasión me acuerdo que recibí una clase contigo, em, mencionaste que un diseñador mexicano se podía diferenciar del resto del mundo, ¿verdad? Porque tenían una identidad muy marcada. Y ahora como lo mencionas, hay maneras de que un artista, una persona de Guatemala se diferencie del resto del mundo igual. Em, Vamos a ver, ¿crees que este mismo principio de plantear nuestra identidad en las obras que realizamos se podría aplicar a otras disciplinas? Es decir, como diseñadores obviamente es lo visual, pero ¿crees que podríamos reforzar y pulir continuamente el sello guatemalteco en nuestras obras en todo tipo de disciplinas? Como que, como ejemplo, y te doy un contraejemplo que sí se puede. Por eso pregunto, porque siempre hablamos del diseño y hablamos Ajá, de la creatividad. ajá, Y el diseño gráfico, digamos, o la arquitectura o el diseño industrial, toma la creatividad y es como su estandarte. ujú, Pero, pero perdón, la cocina usa la creatividad, ajá, la vamos a... pedagogía usa la creatividad, Sí, la, totalmente. el diseño de modas utiliza la creatividad, el diseño industrial de automóviles utiliza la creatividad, el diseño Sí, mobiliario, la parte orfebre, las joyas, la parte artesanal, la cerámica, utiliza la creatividad. La comunicación, la música utiliza la creatividad. sí, Recientemente se inauguró hace unos días nuevas piezas de Joaquín Orellana, que además generó y diseñó sus propios instrumentos de acuerdo a la cultura local. Hay otro ceramista que rescató, estudió todos los sonidos de los silbatos prehispánicos. Está en el siglo pasado, en los 80s y 90s, Alush Nahual, como un grupo de rock de Centroamérica,
está hoy en día Isabelita Sprimul, Label, que es una niña con síndrome de Down, la primera diseñadora en el mundo de síndrome de Down que utiliza textiles en sus propuestas. Y bueno, así podríamos hablar de todas las letras. O sea, hablamos de letras y hablamos, hay espacios que me encantan de los grandes escritores guatemaltecos. Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de De literatura literatura. en un país en que tenemos los porcentajes más grandes del analfabetismo. Sí. Tenemos a Rigoberta Menchú, una mujer indígena, en un país donde con más de 30 años de conflicto interno, tenemos el Nobel de la Paz. Entonces, tenemos de verdad la capacidad para hacerlo en todas y las diferentes disciplinas de la vida. Y es que nos hace falta una cosa, conocer Guate. Eso es lo que nos hace falta, nada más. Sí, y queda claro que sí hay como, de hecho, o sea, comenzando por lo primero que dijiste, la creatividad se aplica en muchas disciplinas y la verdad a mí me disgusta un poco cuando los diseñadores no sé en qué momento se adueñaron de que son creativos, si realmente la creatividad sí aplica para muchas otras disciplinas. Esa es una. La otra es que está claro que hay una manera de plasmar la identidad guatemalteca en varias disciplinas, como decías, la comida, la moda, la arquitectura y otras y demás. Pero quisiera saber por qué eso, bueno, no sé si soy yo o es mayoría la que no tiene conocimiento de eso, ¿verdad? Pero, ¿por qué crees que no se ha dado como esa expansión de, de reconocer esas características que marcan la identidad guatemalteca en varias disciplinas? ¿A qué se debe que se quedan tan en nicho? Ahí entramos en aprendizajes y entramos a oportunidades de salir adelante. Tenemos que Sí, entender un problema social en Guatemala, tenemos que entender un problema civil en Guatemala, tenemos que entender un problema bélico en Guatemala. Eh, yo soy de la generación que vivió el conflicto armado, pero nunca lo viví yo. Pero entiendo y respeto que no todos tuvieron la misma oportunidad que yo. Entonces, digamos, mi papá, por cuestiones de trabajo, necesitaba salir ujú, al interior. Entonces nos íbamos en la cuca y nos íbamos los tres hermanos y mi mamá. Y mi mamá preparaba comida, íbamos parando y mi papá nos iba enseñando. Y entonces tuve esa oportunidad de salir, tuve esa oportunidad de meterme en el lodo y tuve esa oportunidad de comer de la comida de la carretera. No muchos lo tuvieron, no muchos lo tuvieron porque se tenían miedo de salir y entonces crecieron con, con ese vacío en su educación. ok, Y entonces reciben, ahí viene después de mí una generación, después otra generación, y creo que tú eres como una tercera generación, cuarta generación después de mí. Y entonces ustedes recibieron socialmente, familiarmente, una debilidad en el conocimiento de Guatemala. Uno. Dos, tenemos problemas muy importantes y muy serios de no integración social y tendemos a descalificarnos. Eso por miedo, eso porque somos muy temerosos, somos muy acomplejados, pues ujú, la complejidad viene por la timidez, entonces no podemos decir que no conocemos, entonces preferimos decir mil cosas. Y entonces se dio ese vacío grande. Yo lo veo en mis sobrinos, lo veo que mi hermana los empuja y les propone porque fue nuestra educación. Entonces es una línea que tenemos que cambiar. Y eso, ahí es donde entra la universidad ahora. Ve que hay una debilidad en esa línea de educación, entonces fortalezcamos. ¿Por qué podemos sacar cosas importantes y valorar cosas importantes de, de México, de Colombia? Voy a hablar de países iberoamericanos, de Costa Rica. ¿Y cuándo nos toca a nosotros? Perfecto, empecemos a conocer. Empecemos a sí. conocer cuántos microclimas tenemos, empecemos a entender cuál es la biodiversidad que tenemos, empecemos a entender los 7 diferentes climas que tenemos en Guatemala y que en 4 o 5 horas podemos recorrer 5.
Sí. Empecemos a entender eso. Y es ahí donde la educación entra. Espero que al recibir y enamorarse del país, como es lo que se pretende, la información se replique. Y va saliendo, ha ido poco a poco, de verdad. Es un proceso de transformación que debe de empezar, va lento, pero es constante. Y eso es importante. Sí, digo, hoy en día em, hay primero, como decías tú, mucho desconocimiento por un tema social y algo que también quería platicar y abordar contigo, que está ligado como a esto que acabaste de mencionar, es que muchas veces no somos conscientes, digo, no sé en qué generación empezó, pero como guatemaltecos a veces no somos conscientes del potencial que tenemos. No somos conscientes de lo que somos capaces en cuanto a nuestra identidad, de hacer cosas aquí en Guatemala, de crear cosas, de alguna manera sacar, porque tenemos una valija entera de historia, de dónde sacar obras y creaciones. ¿A qué crees que se debe esa como baja autoestima de muchos guatemaltecos de decir, no, es que aquí no se puede? De hecho, hoy en día, no sé si tú lo has visto con alumnos, pero salen muchos memes en internet de que no tienes depresión, solo naciste en Guatemala. O sea, así, así. Y salen ese tipo de comentarios que entre broma y broma, pues la verdad se asoma y es, ¿por qué crees? ¿A qué crees que se debe esa baja autoestima en el país a nivel general? Y creo que en adultos y jóvenes, no sé hasta dónde llegue ese rango. Puedo hablar de mi generación, ¿Ok? digamos que es la que viví. Yo soy generación X. Puedo hablar de las deficiencias de mi generación, puedo hablar del miedo de mi generación, puedo hablar de las influencias de mi generación y puedo hablar de la timidez de mi generación. Que si en ese momento mi generación tiene esos faltantes, lamentablemente esos son los valores que hereda, valores o Ujú. antivalores, esos son los que heredan, los que heredamos. Y entonces, ¿dónde empieza? Empieza, creo yo que en un momento de un conflicto armado muy fuerte, los años 70, yo nací en el 68, en los años 70, en los años 80 y en los años 90, pues. Es un conflicto armado muy fuerte que no te permite salir y conocer, que no te permite tener libertad. Eh, Siempre pongo el ejemplo siguiente, somos o fuimos el centro de América y con una diversidad climática y biodiversidad muy importante. Y eso permitió que se recibiera una de las civilizaciones más grandes del mundo, no de América, del mundo. Y empezaron y se construyeron, ya lo hablamos, estas grandes ciudades y estas grandes metrópolis. Luego viene en el siglo XV una invasión cultural que seguimos 500 años después, seguimos lamentándonos de ello. Sí. Joder, España pasó 1500 años con los musulmanes y no se quejan de ello, lo asimilan, lo asocian y lo hacen. Pero vino aquí, y eso es la historia. Viene aquí y se funda en Guatemala la Capitanía General del Reino de Guatemala. O sea, somos una fortaleza continuante del virreinato, donde hay grandes construcciones, donde hay importante economía y toda una fortaleza maravillosa. Después de eso, llegamos a la independencia hace 200 años, no hablaré del tema, y somos el centro del desarrollo social, político y económico de toda Centroamérica. Aquí tenemos cemento, aquí tenemos hierro, aquí tenemos mármol, aquí se generan los grandes y más importantes grupos bohemios, artísticos y creativos. La literatura es en Guatemala, la pintura es en Guatemala, la arquitectura es en Guatemala, tenemos tranvía en Guatemala, tenemos tren en Guatemala. Es que Ujú. tenemos todo en el siglo XX. Sí. Tenemos construcciones de concreto armado, tenemos construcciones con hierro, tenemos construcciones con metal. Es más, Guatemala en los años 50 establece como un centro moderno, de visión moderna, filosófica moderna, y tenemos hasta hoy en día un centro cívico que no, si hacemos un esquema en Latinoamérica, encontramos tal vez, con suerte, 4 centros cívicos similares al que tenemos en Guatemala.
O sea, un espacio espectacular donde retoman los principios prehispánicos con los nuevos materiales, con la nueva visión y se establece un espacio social. Eso hace 70 años, pues. Ujú. Eso hace 70 años. Se genera todo el Paseo de la Reforma, que antes era el Boulevard 30 de Junio, Palacios, vienen los terremotos del 17-18, lo sabemos, después viene el terremoto del 76, y con el terremoto del 76 tenemos una deficiencia económica, una deficiencia social y una deficiencia civil con los encuentros y la guerra interna muy fuerte. Y eso no nos permite continuar. Yo escucho a mis padres contar sus historias de cómo aprendían y qué aprendían, que yo soy un ente privilegiado, tuve una educación bastante buena, pero de ahí mi generación no tuvo ese acceso que yo tuve. Claro, tuve papás y abuelos maestros y Mm. académicos y profesionales, y mi generación, mucha de ella no recibió esa información. Entonces, por lo tanto, la siguiente tiene esa debilidad y la otra tiene una debilidad. Pero claro, podemos seguir llorando de que hace 500 años nos conquistaron y nos robaron. No nos robaron, fusionamos. Tenemos que tener una visión y una filosofía ante la vida de proactividad, de la enseñanza, aprendizaje y del gusto. Y entonces, esos 30 años, creo yo, que nos convirtieron en una sociedad muy acomplejada, Mm. una sociedad muy temerosa, una sociedad muy tímida, y como no aceptamos esa debilidad, no hemos podido sanarla. Vamos poco a poco, pero creo que este tipo de comunicaciones y este tipo de referencias nos ayuda a entenderlo y nos despierta el gusanito de la curiosidad y es, bueno, voy a ir a ver de qué se trata eso. Y esa es una labor de los que tenemos o tuvimos ese privilegio. Y eso es en lo que vamos. ¿Cómo crees que podríamos reforzar esa autoestima investigando, estudiando? ¿Qué tip o consejo darías tú para Quítate el miedo. mejorar? Es Ok. quítate el miedo. Es caminar. Vámonos vámonos en un bus al Petén, que son 8 horas. Que si uno se sabe acomodar, las puede pasar bien y dormir. Y llegamos a una isla maravillosa y caminarla, reconociendo nuevos sabores, nuevas formas de hablar. Vámonos a Chichicastenango, vamos a platicar con los ancianos que están en los pueblos, vámonos a ver la pintura, conozcamos los museos. En Guatemala tenemos, no diré cuántos, porque es una pregunta que me encanta hacer. No me Ujú. respondas, por favor. ¿Cuántos museos tenemos en Guatemala? ¿Cuántos creen ustedes que tenemos museos de Guatemala? Si hablamos ya de todos esos años de importancia. Pero vamos a los pueblos, vamos a ver de qué se trata la carrera de caballos en Huehuetenango, vamos a ver de qué se trata la procesión acuática de Atitlán, vamos a ver de qué se trata el componente espiritual de las piedras, de las rocas, vamos a ver a qué sabe el frío en la playa de Panajachel y sus 12 pueblos que están alrededor. Vamos a ver cómo vino, quitémonos el miedo. Algo que creo que perdimos es la capacidad del asombro. Creemos que lo sabemos todo y que lo podemos todo. Porque las nuevas plataformas y tecnologías eso nos permite. Hoy quitémonos ese miedo. Quitémonos el miedo de decir no sé. Quitemos el miedo de decir no puedo. Quitemos el miedo de decir tengo miedo. Atrevámonos. Salgamos, caminemos, cansémonos, sudemos, riámonos, tomemos agua entre las manos y comamos frijol entre una tortilla y apretemos la dura para gozarla. Creo que ese riesgo, ese apostar por Por el conocer. por el conocer exactamente, por el apostar por esa exposición, esa excursión, esa investigación, es lo que nos hace falta un poco. Mm. Salir de nuestra zona de confort, creo yo. Sí. Es que sí, creo que, bueno, no sé si la mayoría de mi generación, yo no soy mucho de viajar, pero creo que debería de hacerlo porque soy mucho de estar siempre como en mi rutina, pero creo que lo voy a hacer. Y creo que la mayoría están así. Y sí,
creo que es importante poder viajar y conocer, como dices tú, porque si no, no sabes de dónde eres, ni de dónde vienes, ni qué hay a tu alrededor. Y mira, Em, no que te ajá, interrumpa, decías viajar, ahorita me acordé, en la semana pasada tuve una práctica, una visita con mis alumnos de arquitectura. Estamos viendo el modernismo, y entonces estamos viendo Frank Lloyd Wright, y estamos viendo Walter Gropius, y bueno, todos esos grandes arquitectos. Y entonces vimos el centro cívico, ¿verdad? Entonces digo, miren, conocen el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, el Teatro Nacional. Ah, sí, es el azul. ujú, Joder, el azul. Yo digo, ¿saben qué? Vamos a ir a caminar. Y nos fuimos a caminar. De los 7 alumnos que iban, dos, uno había ido al teatro. Que queda ok, en la zona 4 y uno pasa enfrente. Cuando caminamos todo, empezamos a ver toda la colina de San José de Buenavista, que se llama el Fuerte San José de Buenavista, el Teatro al Aire Libre, la plaza de la Escuela de la Marimba, la Plaza de la Libertad, no, la Plaza de Plaza Tical se llama, la Plaza Maya. La Plaza Maya, entramos al teatro y empezamos, y los hubieras visto las caras de asombro ante eso, y eso llegaron a sus oficinas y sus casas se lo compartieron. ujú. Y eso no es viajar, eso es salir y caminar. Es ir al Sí, centro, a la Simeón Cañas, e ir a ver el mapa en relieve y ver qué es Guatemala. Eso es salir al centro y caminar a las iglesias, independientemente de la religión que tengamos, a ver esa propuesta artística. Es parar y probar un fresco de súchiles. No es viajar, es leer un poco, es agarrar a José Mía y leer El Canasto del Sastre, es agarrar a José Martí ver La Niña de Guatemala, es oír a Luis Nahual y como un duende, o la canción del grillo y el mar, y es eso, es ir al mercado y entender esas cosas. Después, eso nos genera un interés y ya podemos viajar un poco más. Pero lo primero es abrir la puerta de la casa y salir enfrente. sí, totalmente. No, sí, concuerdo. Ahora, una pregunta así puntual. ¿Qué papel crees que juega en esta como, en este desconocimiento, en esta como baja autoestima, en este como estado en el que estamos, la corrupción? Y digo, la corrupción creo que tiene muchas formas, creo que es bien complejo, porque no es solo gobierno robando dinero. O sea, son tratos, son favores, son muchas cosas, pero ¿crees que algo de eso tiene que ver con el golpe que ha sufrido Guate a lo largo de la historia? Te voy a, te voy a responder con ello porque parece que siempre es una excusa más. Ok. Siempre es una excusa más. No digo que no exista. Yo Ujú, podría contar el gran fracaso de mi vida laboral que tengo debido a ese tipo de manejos personales erróneos y esa mafia que hay en ujú, Guatemala. Pero es una excusa. Es una excusa el que soy gordo, es una excusa el que soy moreno, es una excusa el que soy mayor de 50, es una excusa en el que hay esta corrupción, es una excusa que hay esta inseguridad. Es una realidad. No ujú, digo que no exista, es una realidad. Pero una realidad, la realidad de nuestra vida, es ujú. como el signo este asiático del yin yang, con esta parte oriental. Y entonces tenemos la parte buena y tenemos la parte mala. Esa es la realidad. Nosotros decidimos qué hacemos. Si tomamos la parte mala para castigarnos, para llorar, para sentirnos menos, para tener excusas, así que no, o tomamos la parte buena para expresar lo mejor del mundo, para aprovechar las cosas, para disfrutar las cosas, para brindar las cosas. Todo país, toda sociedad, todo colectivo, pequeño, mediano, grande, tiene esos dos elementos. Esa es nuestra realidad. Ok. La corrupción es nuestra realidad. Y yo podría llorar ahora y decir cómo la corrupción destruyó mi vida por un lustro. Destruyó completamente mi vida por un lustro. Puedo llorar por eso. O puedo decir, hombre, tuve la oportunidad de ver otras cosas que no tenía, de experimentar otras cosas que no sabía y de entender otras cosas que desconocía. Ujú. Y eso pasó. Y eso es actitud.
La actitud no es fácil, porque Sí. estamos acostumbrados a buscar esa excusa de la corrupción, esa excusa de la inseguridad, esa excusa de la edad, esa excusa de la pobreza. Son excusas. Perdón, para caminar en el centro cívico no se necesita dinero. Ujú. Y si no llevas atractivos, no te van a robar. Igual para el centro histórico. Cuando hay los festivales de la sexta que hace el ayuntamiento, la municipalidad, puedes entrar gratis. Cuando hay festivales en la feria del Circuito del Carmen, es gratis. Cuando hay ferias en Jocotenango, la Virgen de la Asunción, es gratuito. Ah, no, es que no sé, es que no puedo, es que no. Hombre, entonces corrupción es cierto, existe eso en esta realidad. No te que no. Y esa apoyante es un monstruo espantoso que ni siquiera conocemos. Es un Sí. monstruo de 7 cabezas que no conocemos. Lo oímos aullar, lo oímos ladrar, pero no conocemos. ¿Existe? Sí, existe. Pero es mi realidad y es a lo que me tengo que enfrentar. Que existe Sí. chiquito y eso. Entonces creo que mientras veamos que esas son nuestras excusas, nos vamos a quedar claro en la casa sin ir al centro cívico ni ver ni entender qué es el Palacio ni el Teatro Nacional. Creo yo. No, sí, sí. Creo que hay una diferencia entre como ver un problema y victimizarte por el problema todo el tiempo a un extremo. Y creo que victimizarte a un extremo, creo que es ahí donde comienzan a haber problemas, ¿verdad? Em, pero bueno, cambiando un poquito de tema. Hay un tema curioso que quisiera que pudiéramos abordar y que pudieras ampliarlo un poco más, que en su momento lo platicamos en una clase. em, Como guatemaltecos, o sea, nosotros como guatemaltecos estamos en la historia, o sea, marcamos la historia en el sentido de que dejamos mucho legado. El número cero, si no estoy mal, fueron los mayas los únicos que lo utilizaron y que hoy todo el mundo utiliza. Me puedes corregir si estoy mal. Em, pero dentro de las civilizaciones antiguas que influenciaron casi que todo el curso de la historia, romanos, egipcios, griegos, hay algunas que son originarias de Guatemala, de las cuales no hemos sido conscientes de lo importantes y grandes aportes que hicieron a la ciencia, agronomía, matemáticas. Em, ¿Cómo podrías ampliar más este tema? ¿Podrías darnos a conocer un poco, a darnos algunos datos ahí interesantes Mira, me acerca encanta. del... Ajá. No, no me pongas mucho a hablar porque la verdad como es mi pasión, No, dale, 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 dale. Como Guate es mi pasión, trato de entenderme primero, Ajá. para tratar de entendernos y después tratar de explicarme qué pasó. Es muy gracioso nuestra educación, nuestra estructura. Y mira, eso me ayudó muchísimo en el era vivir a Japón. El vivir a Ujú. Japón me hablaban del periodo Edo. Yo decía, ¿el periodo Edo cuándo es? De mil no sé qué. Antes yo me ubicaba en el tiempo, pero ya solo la manera en cómo estudiamos el tiempo en Guatemala. Estudiamos, y tú lo acabas de mencionar, prehistoria, entonces hablamos de las cuevas de Lascaux, las cuevas de Altamira, las París de Francia o España, hablamos de Egipto, hablamos de Persia, ojo, hablamos de África, hablamos Sí. después de los griegos y romanos, hablamos de Europa, después hablamos de todo ese espacio y después hablamos del siglo XVI, cuando nosotros empezamos y nos insertamos en la historia. Ujú. Pero ¿qué pasan esos 3000 años antes? ¿Qué pasan esos 1500, 2000 años aquí en Guatemala? ¿Quién nos lo explicó? ¿Quién nos lo contó? ¿Quién nos lo enseñó? Ah, Quiriguá. No, Quiriguá, ¿qué dijo? Tikal. ¿Cuántos hemos sido Tikal? ¿Cuántos? Quiriguá. Y tenemos Quiriguá, y tenemos Misco Viejo, y tenemos a Culeo, y tenemos a Bactacalic, tenemos todo. ¿Quién nos explica esos 3000 años antes? No, pero tenemos que entender el Partenón y tenemos que entender a Zeus y tenemos que entender a Prometeo y tenemos que entender a Odiseo y tenemos que aprender de Afrodita y tenemos que aprender hombre, de Persia. Voy a hablar una cosa importante y quiero aclarar que no voy en contra de, simplemente Ujú. lo pongo en la palestra para discutirlo.
hablamos de una visión teocentrista, monoteísta, Ujú, de un Dios que mandó a su Hijo al mundo y nació hace 2021 años. ujú. ¿Dónde nació? ¿Dónde queda eso? ¿Cómo era Él? ¿Cómo se movió? ¿En qué pensaba que comía? No tenemos ni idea. Ay, nació en Belén de Judá. De acuerdo, perfecto. ¿Dónde queda Belén? No tenemos idea. Ay, hacemos el nacimiento y la huida de Egipto. Perfecto. ¿Cómo se va de Belén para Egipto? ¿Cómo nos trasladamos en toda esa media luna fértil? ¿Y cómo llegamos a Roma y cómo hablamos de Barrabás y cómo hablamos de Poncio Pilato y cómo hablamos de Nerón y hablamos de Calígula? A ver, ¿y eso dónde está? Sí, o sea, estamos bombardeados de información de otros lados y... Pero es nuestro sistema de educación, Ajá. nuestro mismo vocabulario. O sea, el español es una lengua romance que tiene como base el latín. Bueno, un montón de cosas, pero esa es nuestra educación. De acuerdo. ¿Qué pasó con los 10.000 años? Entonces tenemos dos líneas, tenemos paralelas de la línea del tiempo, la parte cronológica. Tenemos toda la historia occidental, que además no sabemos ni siquiera por qué se llama occidental, y tenemos una historia local. Llámala mesoamericana, llámala norteamericana, llámala panamericana, llámala como tú quieras. Y resulta que en esta línea, cuando Egipto estaba haciendo sus cosas, cuando Grecia estaba haciendo su Partenón, joder, aquí estaban las ciudades. Y aquí ya teníamos 20 millones de habitantes, ya Mm. teníamos calzadas y teníamos monumentos. A mí me tocó conocer los túneles interiores, internos de las pirámides en Giza, en el Cairo. Y me tocó conocer los túneles internos de las pirámides en Tikal. A la pepita. Ni se compara. Grandes, espaciosos, sólidos, además con graffiti del tiempo. Ajá, Graffiti de hace 3.500 años. ajá. Nadie nos lo contó, nadie nos lo dijo. Y no fuimos. Y claro, todos queremos ir a Egipto, todos queremos ir al Todos. Cairo, y todos queremos ver las pirámides, todos queremos ir a Grecia y ver el Partenón, o ir a Italia y ver el Coliseo, o ir a Moscú y ver la Plaza Roja. Todos. Joder, vamos a Tikal sin miedo, sin pena. Y entonces esa parte nos va a ayudar a entender que no somos una sociedad, hablo, digamos, desde mi visión y respeto las demás que hay, pero somos una sociedad que se vio conquistada y castrada en el siglo XVI. Somos una civilización hoy en día que tenemos una visión amplia y una diversidad maravillosa. Formas de ver, de pensar, de hablar, de comer, de bailar, de jugar, de hablar, de gritar, de cantar. Y esa diversidad es nuestra fortaleza. Uno de mis grandes amigos de España, cuando yo estudié allá, vino acá y entonces venía y me dice, ay, es que tu ciudad no tiene unidad, tu ciudad, ellos están acostumbrados a que todo es igual, tu ciudad no tiene unidad. Y le digo, no, la ciudad lo que tiene es diversidad. La ciudad, el centro histórico, lo que es una paleta de estilos, de formas y de estructuras. Aquí se nota toda la historia del arte occidental e incluso del arte prehispánico. Camina Juyú. Camina Juyú a 35, 37 minutos y medio hice el otro día. Caminar Juyú hasta aquí, toda la parte de Miraflores y eran lagos. Toda la Mm. parte del acueducto de los Arcos era un acueducto prehispánico que traía el agua de Pinula. Lo único que hicieron los españoles fue hacer arcos. Ya los indígenas, los locales, ya lo tenían hecho. Eso está aquí. Y pasamos enfrente de ello todos los días. Y nadie nos cuenta ni nos explica. Abramos la puerta de nuestra casa y salgamos a caminar. Tomemos el pachón del agua porque no podemos agarrar agua de cualquier lado. Y llevemos nuestras bolsitas de Tortix. No hago campaña. ¿Por qué Tortix? Porque Tortix es parte de esa identidad que tenemos hoy en día, de nuestras generaciones. Y entonces caminemos por eso, pues preguntémonos, tengamos curiosidad, Sí. creamos que no lo sabemos todo, sepamos que somos un poco ignorantes, un poco insensibles y un poco temerosos.
entendamos que nos damos miedo. Y Mm. entonces, seamos valientes. Y entonces eso, es esa parte de ir y entenderlo, comprenderlo. Tenemos que tener una ayuda, por supuesto. No lo vamos a hacer solos, por supuesto. Y esa es una responsabilidad que tenemos los que ya vivimos esa parte. Y aquí estoy yo. Aquí estoy yo para, con toda la pasión que me envuelve, tener a personas como tú para tomarlos de la mano y aprender a conocer Guatemala. Sí, ¿estás de acuerdo que este episodio no se hubiera hecho si tú no hubieras hecho el curso? Tú lo replicaste y lo replicaste en un medio que le va a llegar a mucha más gente. Sí, sí, Eso es una cadena, totalmente. eso es una cadena. Sí, digo, la mayoría de los que nos están viendo son tal vez entre personas entre 15 y 25 años. Son chavitos, si no es que un poquito más chavos. Y, Que me y- contacten, ahí estamos, canales de Instagram, JMP-Diceno y en ok, Facebook, José JMP Diseño, que me contacten. Tenemos y hemos sacado, gracias a ustedes y al trabajo con ustedes, documentos que nos ayudan a entender y a generar curiosidad. sí. Sí, digo, tus redes sociales las vamos a dejar aquí abajo en la descripción para que las puedan ver. Pero algo que me pareció curioso de lo que mencionaste, comparaste túneles de Egipto, del Cairo, con túneles de acá de Guatemala, ¿verdad? Eran ductos, túneles, creo que es la palabra correcta. Ajá. Pero ¿estás de acuerdo que no sabrías dimensionar lo bien que estaban los túneles de acá si no hubieras estado allá? O sea, tú tenés una perspectiva que la mayoría no tiene, porque pues obviamente tenés referencia de afuera. Es decir, eh, por poner un ejemplo algo así tonto, va, yo soy pequeño porque alguien más es alto, pero si todos fueran de mi tamaño, yo no sería pequeño. Entonces, ok, yo la única manera de verme es a través del otro. Tú la manera de conocer Guatemala fue a través de los demás países. Em, y como yo digo, o sea, por más que yo te diga la receta, por más que te explique los ingredientes, no va a ser lo mismo probar el platillo, ¿verdad? Entonces, voy con todo esto a que, ¿cómo le haces para tomar esas referencias? O sea, en tu caso pudiste estudiar e ir a otros lados, pero ¿cómo le harías tú o cómo le podrías aconsejar a la gente que pueda tomar referencia? O sea, si va a un lugar, estoy seguro que a Tikal varios han ido de los que nos están viendo, No estés tan pero seguro, será, no estés tan seguro. ok, no estaré tan seguro, no estaré, primero yo que tengo que ir porque no he ido, pero no me cacheté. Va, la cosa es que, em, o sea, cuando vayamos y conozcamos lugares de Guate, pues probablemente nos va a gustar y lo vamos a ver bonito, pero cuando tenemos referencias de afuera, entendemos la magnitud de quienes somos. ¿Qué tips le darías a las personas para conocer realmente lo bueno que tenemos si tal vez no tienen las posibilidades de ir a todos lados y conocer lugares de otros países, ¿verdad? Tú tienes toda la razón del mundo. Usted hice un marco comparativo efectivamente para decir que es más o menos. Y finalmente el marco comparativo lo que nos demuestra o denota es que es diferente. Ujú. Y efectivamente, no todos tenemos las oportunidades que nos da la vida de ir a otros lugares, sí. Pero yo tengo, por ejemplo, en mi vida he ido al Cairo una vez. Ok. Y a Tikal he ido 17. Contadas. 17 contadas. Gracias a mi papá. Ok. La primera vez que yo fui a Tikal tendría 7, 8 años y fue mi papá que nos llevó en la cuca que te decía Ujú. y fuimos. Y llevó a mis sobrinos. Y tú hubieras visto a mis sobrinos a los 7 años cuando vieron Tikal y cuando les explicas Tikal. Sí, cuando hablaba de los túneles, hablaba de una especificidad muy puntual Ok. y ya elementos, digamos, y podríamos hablar de la caligrafía y todas esas cosas. Pero ver el espacio cuando estás en el centro, es que yo pregunté quién ha ido a Tikal. Es como que si le dijeras a un egipcio del Cairo que si ya fue a las pirámides. El 80% no ha ido a las pirámides. De verdad, tanto así. Porque qué más están. Ok. Porque yo sé Ok. que entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tú no has ido a Tikal.
Y Tikal vale, de verdad, no voy a decir precios, ni voy a decir líneas, ni rutas, pero Tikal te vale. Tu viaje de 8 horas te vale 60 quetzales un lugar donde dormir con baño privado, que son, bueno, lo que sean dólares, 7, Sí, 8 dólares, 7, 8 dólares. y después salir a Tikal en un fin de semana. ¿Y qué más? No, es que qué lejos, es que qué caro. Ok, ¿qué lejos cuánto? ¿Qué caro cuánto? No sabemos. Entonces, empezar por eso. Repito, que tú me preguntabas qué hacer. Quitemos el miedo. O sea, ir a la antigua, no en un viernes en la noche, a comer nachos con aguacate y beber lo que tengan que beber. Pero a la antigua se va un día de semana a buscar chinchivir. Ahí está. No sabemos qué es chinchivir. Chinchivir es un agua que venden, es muy particular de la antigua. Es un agua añejada que es de limón y jengibre. Chinchivir es de ginger beer. Ok. Pero eso, se acaba de morir hace un poco la canche. Mi amor, la canche. La canche tenía una tienda de este tamaño. El mejor pepián de Guatemala, que costaba 14 quetzales el almuerzo. Dios mío. Y ibas a la trastienda sobre un mantel plástico, pero maravilloso. Veías una señora como de 160 años cortando y picando la verdura y el mejor picante de Guatemala. Ahí estaba la cancha trabajando todo el tiempo. Pero no, todos pretendemos ir al Al FAO, Starbucks. Mao, Shadow, Bars, Course, Moores, Stores y no ir eso. Ahí, ahí. Van al Cerrito del Carmen. Échense un atolazo al Cerrito del Carmen. Caminen la Simeón Cañas y vean lo que hay. Entonces, no podemos comparar si no tenemos fuentes de comparación y para lo cual necesitamos dos elementos. Y como no podemos viajar, entonces no vamos a tener este elemento. Y como no queremos salir, tampoco vamos a tener nada. Entonces, ¿qué pasa? Para empezar a comparar, tenemos que conocer lo que tenemos. Para empezar a comparar, hay que ir al centro. Para empezar a comparar, hay que ir a la antigua. Para empezar a Sí. comparar, hay que ir a Salamea, hay que ir a ver las de La Paz, y hay que ir a Chiquimula, hay que a ver cómo nace una eh, manía, cómo se come una paterna, cómo se ordeña una vaca. Tenemos el mejor ron del mundo, que se llama Zacapa, y se añeja en Zacapa. No. Y se embotella en Zacapa. No. Entonces, ¿qué pasa en Zacapa? ¿Qué pasa con eso? Entonces, de acuerdo contigo, hice un ejemplo en el cual comparaba dos elementos, pero para empezar a comparar, antes de viajar, Sí, hay que conocer lo que hay aquí. totalmente. Ahí podremos viajar y ahí podremos comparar. Creo Sí, yo, ya. pues, yo No, comparto mi experiencia, pero estoy seguro que hay muchas otras formas de ver la vida y amar a Guate. totalmente. Y no, digo, ya me dieron ganas. Le voy a comenzar a decir a mi familia que viajemos un poquito más para poder ir conociendo. Porque sí es cierto. O sea, digo, al momento de que viajes ya tenés la referencia de acá, es más fácil. Pero hablando así como de lugares turísticos de aquí de Guatemala, a tu criterio, ¿verdad? Em, ¿Cómo definirías tú lo valioso e importante que es el turismo para Guatemala, ¿verdad? Y cómo ha impactado al país, el turismo en general e incluir también los que han sido nombrados patrimonios de la humanidad, ¿verdad? ¿Cómo a tu criterio crees que el turismo es importante en Guatemala? Pues mira, el Instituto Guatemalteco de Turismo diría que el turismo es la base más importante del PIB de Guatemala. Y por supuesto es importante y todo lo que tú quieras. Turismos hay dos perfectamente definidos, dos líneas. Uno es el turismo extranjero y otro es el turismo local. Ujú. Nosotros queremos que la gente genere comercios y genere vida y genere facilidades. Perfecto, salgamos. Entonces hay un turismo local que es importante. Si te invito a Quiriguá, Patrimonio de la Humanidad, si te invito
a Tikal, Patrimonio de la Humanidad, o si te invito a Antigua, Patrimonio de la Humanidad, ay, qué caro, ay, qué no sé qué. Bueno, perfecto, vámonos a otro. Vámonos a Camila Cuyú, Ujú. vámonos a Tacalica, vámonos a Saculeo, vámonos a Misco Viejo, que es maravilloso. Vámonos digamos con mis papás, cuando íbamos a Cobán, la familia de mi mamá es de Cobán, pasamos por el Pozo Vivo, que es por Carchá, y estaba una iglesita, Chishima, ahí arriba, un calvario metido en la selva, en el bosque, maravilloso. Vámonos ahí, pues. Vámonos a Pana. No nos vayamos a Pana, a la calle Santander. Joder, hasta el nombre. A la calle Santander a caminar. No. Pasemos por Nahualá, pasemos por Sunil. Vamos a conocer la comida de Sunil. Me quiero morir a pedacitos. Pasemos por Zaragoza. Pasemos por Rabinal en Baja de la Paz. O sea, tenemos todo. Si no sabemos, pues busquemos. Pues busquemos. Entonces, sí, el turismo es importantísimo, es básico. El salir nosotros es elemental para conocer. La única forma de apropiarnos y de respetar algo es conocerlo. Si tú a mí no me conoces, no me respetas. Y si me Ujú. respetas, te apropias de mí. Y se genera un vínculo. Pero si no algo y no conozco, jamás va a haber un vínculo que fortalezca, que promueva, que conserva y que proteja. Entonces, Sí. no tenemos que ir a las cuatro y menos las intangibles. Intangibles es Izabal, intangibles es el Rainal Rachi y Rainal es el Rainal. E intangible es el Pasá, Pachá, que es de la cosecha del maíz. No tenemos que ir a eso, pero sí podemos ir a los agrarios para Semana Santa, sí podemos ir a las ferias, el mercado de San Martín, el mercado de Chichi, el mercado de Dios de mi vida y mi corazón, todo, todo está ahí. Y entonces, vamos a ir a Antigua, pues no vayamos a Antigua, vamos a Pastores, vamos a ¿cómo se llama? ¿Dónde está este museo? Se me fue el nombre ahorita. Pero bueno, en San Pedro, las huertas, vamos a todos los lugares, hay muchos lugares. Subamos a los volcanes, subamos a volcanes, nademos en los lagos, vámonos a la playa pública y nos metemos al lago de Titlán. El lago de Titlán tiene una ciudad sumergida. Debajo del lago hay una ciudad, Samabaj. Ok. Vamos, nademos por el lago, pues. Una ciudad, la Antártida. No, no es Antártida, por supuesto. Pues Samabaj es una ciudad ahí debajo del lago. Metamos al lago, sintamos el frío. Y eso, ¿verdad? Entonces, el turismo es importante, es básico, es elemental, sí. Es el turismo local y esa entrega y ese poco miedo y esa aventura que los guatemaltecos debiéramos de tener por nuestra propia Guatemala, creo Sí, yo. sí, digo, definitivamente luego de lo que nos has dicho y de lo que nos estás platicando, ya se les antojó a la mitad de los, si no es que a todos, ir a fregar o ir a viajar y darse en su tour por algunos de los lugares que estás mencionando. Digo, no lo mencionamos al principio, lo estamos mencionando hasta ahorita, pero justo a día de hoy, que creo que en nuestra época, bueno, no sé cuánto tiempo va a durar YouTube, pero de aquí a 100 años, 200 años, hoy estamos cumpliendo en este año 200 años de independencia, ¿verdad? Y es el bicentenario, ¿verdad? Yo te quería preguntar, como Guatemala hemos vivido de todo hasta ahorita, pero ¿qué crees que sigue para los guatemaltecos? ¿En qué sentido? ¿Cómo crees que podemos ir mejorando como guatemaltecos? ¿En qué nos deberíamos enfocar para ir de alguna manera, ir cambiando nuestro país hacia un futuro mejor de ahora en adelante? Ok, celebramos los 200 años, hemos vivido de todo, de aquí a ahora en adelante, a tu criterio, ¿cuál sería como guatemaltecos las acciones que deberíamos tomar para crear un futuro mejor, un mejor país? Primero que nada, los 200 años yo no lo tomo tan en serio. Ok, Nada. Diría que los 200 años es una excusa más. ¿Para qué? No sé, pero es una excusa para muchas otras cosas. ¿Qué tenemos que hacer para construir un futuro?
Lo que voy a decir es demasiado triado Ok, y es como aburrido oírlo, pero para conocer el futuro hay que fortalecer el presente reconociendo el pasado. ok. Y es una frase triada que tenemos que darle vida todos los días. Yo no me preocuparía de aquí a 200 años. No me preocuparía si el YouTube se acaba o no. No me preocuparía si Zoom se desconecta ahorita porque tenemos mala conexión y lo perdimos todo. Ujú. No. No me preocupo de eso a largo plazo. Me preocupo por, primero hoy, joder, bueno, mañana me voy y camino a la zona uno. Mañana voy y camino a la Sexta Avenida, que era conocida como la calle Real y donde había un tranvía. Y veo cuánto hay y veo qué hay. Y entonces no hagamos grandes planes para el futuro. Ok. No sabemos qué viene. Hagámoslo hoy. Se acaba hoy. Yo les preguntaría a ustedes si tienen, si la vida les dice, ustedes tienen una semana más de vida, ¿qué hacen en esa semana? Es aprovechar el tiempo, es aprovechar las 24 horas, es aprovechar a la gente, es aprovechar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, es aprovechar a nuestros núcleos y es aprovechar el máximo que tenemos. Ah, no, voy a ir el año entrante. No va a ir el año entrante. No, señor. No, entonces, ¿qué es? Es vivamos ahorita, ahora, en este momento. Estamos cumpliendo 200 años de la firma, sí, pero también estamos cumpliendo 200 años de otras cosas y cumpliremos 350 de otra cosa y hablaremos de... No, cumplamos nuestros sueños hoy, ahora. Hoy pongámonos un objetivo, una meta, un alcance y realicémoslo. Pero no para, ay, la semana, es que no puedo, es que no, que no. Ya, hoy es lunes, tenemos 4 días. Ujú. 4 días para hacer algo por primera vez, para conocer algo de Guatemala, para compartir algo de Guatemala, para apropiarnos algo de Guatemala. 4 días. ¿Usted qué va a hacer? ¿A dónde va a ir? ¿Qué va a probar? ¿Qué va a experimentar? ¿Qué va a descubrir? 4 días. Nada más. Mm. ¿Con qué recuerdo se va a ir? ¿De qué se va a afianzar? 4 días nada más. ¿Qué va a poder explicar, contar, legar y dejar por escrito? 4 días nada más. No tenemos tiempo. Olvidémonos de las excusas. La corrupción, los 200 años, la pobreza, lo que sea. 4 días. Le invito. ¿Quiere hacer algo? Llámeme, vámonos. Le tengo Nítido, varias ofertas. Y nítido. no gastamos dinero ni tiempo. Y si realizas, o sea, solo para como curiosidad, si realizas como viajes o cosas con alumnos, haces grupos o algo y viajas, ¿en serio? O... Viajo en clases. No tengo, digamos, un grupo paralelo. Pero si alguien me llama y me dice, ay, yo digo que sí. Antes tenía una actividad que diseñé muy bonita, que era un rally por Antigua. Entonces Ok, hacía toda una investigación antes de la Antigua, la estructura, los edificios, las personas, y después se entregaba esa investigación y yo decía, ok, ahora practiquemos, a la práctica. Y tenían 3 horas, 4 horas lo máximo para hacer un rally para esos espacios donde que había investigado, ver y a ver qué había y ok, probar. Y ahí se probó el chinchivir, y ahí se iba con la leyenda de los muertos azules, y ahí se iba donde la cancha, y lo que fuera. Entonces se hacía con los alumnos, porque es responsabilidad de la institución de hacerlo. Ya no es tan fácil. Ahora, incluso varios padres, con toda la razón y yo el respeto, dijeron, mis hijas no van. sí, Perfecto. Otra, llevó a su papá. ok. Y fue lindo ver al papá contar sus historias y es muy, muy bonito. Entonces, eso, nos quedan 4 días. ¿Qué va a hacer usted? Ya me dejaste con la pregunta, ahí te estoy contando qué voy a estar haciendo, aunque sea un atol de elote me tomo, pero Los mejores están en el Parque Jocotenango, que se llamó por un tiempo Francisco Morazán. Después de Jocotenango, antes de Francisco Morazán, fue el Parque Rafael Carrera, que era en el barrio Jocotenango. Ahí hay un atol maravilloso. ok, anotado, anotado, anotado amigos, para
ya saben, vamos a ir a Jocotenango entonces. Pero bueno, José Mario, de verdad te agradezco mucho el que hayas podido compartir con nosotros tanto conocimiento, tantas cosas, tantos puntos como que de los cuales creo yo muchas veces no estamos como conscientes o tan al tanto. Creo que sí es importante, quería hacer este episodio porque creo que como guatemaltecos tenemos mucho que dar. La verdad es que siempre lo he pensado, que una nación no es más que su gente y su historia no es más que la misma gente que estuvo antes de nosotros, o sea, es pura gente y creo que tenemos el potencial para hacer más cosas. Y pues bueno, ahí a ver cuándo tenemos chance de irnos a tomar un atol, ahí a dar un ride a la antigua o algo. Y pues de verdad un gustazo tenerte por acá. Pues muchísimas gracias. Ahí estamos, todo el día andamos ahí caminando. Hay muchas iniciativas guatemaltecas de jóvenes creativos y emprendedores que hacen colectivos para dar vueltas. Está Fede Lana, hay otro chavo en YouTube que es maravilloso, que cuenta la historia de Guatemala. Y solo quería terminar con una cosa. Tú dijiste que Guatemala tiene mucho, que los guatemaltecos tenemos mucho que dar. Sí, es cierto, pero tenemos mucho, mucho, mucho más que recibir. Solo Ok, es que conozcamos lo que tenemos y lo vamos a ir recibiendo. excelente punto, excelente manera de cerrar. Pues bueno amigos, suscríbanse, comenten, compártenselo a alguien que pueda interesarle el tema, con quien quieran viajar. Ahí hay varias referencias en lo que hablamos. Si estás planeando invitar a tu novia, a tus cuates a salir a hacer algo, pues ya sabes qué video compartirle. Y pues bueno, nos estamos viendo próximamente. Saludos amigos, chao.